Ser Podcast. Saludamos a los miembros del Comando N. Nuño Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿De qué vamos a hablar después cuando hablemos de cosas del planeta? De compostar. De compostar. De compost. Mira, desde el otro día que hablamos de este tema, solo hago que ver noticias y cosas relacionadas con el compostaje. Es que es una cosa que lleva mucho tiempo. Bueno, lo hacían los romanos ya, o sea, Ya. ojo, ¿eh? Sí, pues yo últimamente solo oigo hablar del compostaje. Bueno, en un ratito el compostaje. Nacho Carretero, ¿qué tal estás? Buenos días. Tu pelo está para compostarlo también. Mi pelo está para compostarlo. Saldría buen compostaje de tu pelo. Bueno, Sí. A ver, ¿cómo estás? Bien, ya estoy recuperado. ¿Sí? Después del coronavirus y me tuvo ahí en casa encerrado. No fue nada grave, síntomas leves, pero lo que estoy es cansado. Eso de Es que haces deja- carita. Tú sabes las madres que dicen eso, haces carita. Pues es haces que, carita. Es que ese efecto del coronavirus, de que te deja agotado, de que te cansas enseguida, puedo certificar que es realmente auténtico porque estoy con un tono físico como Sí. si tuviera 80 años. El viernes pasado que fui al médico para ver si todo estaba bien y dije voy a caminar media horita, si pruebo qué tal y cual, media hora, no más, y al día siguiente no me podía mover, no me podía levantar de la cama. Del agotamiento. Del agotamiento puro y duro. Y luego hay otro tema que ya tienes una edad. Ah, pensé que ibas a decir otra vez el pelo. No, Vamos al que pelo. No, tiene idea. pero ahora Sí, sí, ahora sí que otra ya, vez. ahora sí, porque entre la carita que tienes, que es verdad, que estás así ojeroso y No, sí. estás es más que delgado, Más delgado. estás más delgado y este pelo. Ya, o sea que mal, ¿no? ¿Has podido hacer algo estos días en casa? No, estabas tirado completamente. Bueno, perder bastante el tiempo, sí, porque tampoco tenía ánimo. Leí mucho y, venga, hago una recomendación, porque estuve leyendo mucho Chávez Nogales, que, bueno, a ver, no es nada novedoso, pero es que me introduje en el mundo Chávez Nogales y es que hay que recomendarlo maravilloso. sin parar, es Buenísimo. increíble. Y vi una serie que se llama Devs, no sé si la visteis. No. ¿La del ordenador cuántico? Sí. Oh, sí, muy buena. Ah, yo no la he visto esta. Y Está recomendable. Ciencia ficción, 8 capítulos, brutal. ¿Qué ¿eh? plataforma? En HBO. En HBO, Devs. Bueno, recomendaciones. O sea que ya que estuve confinado que al viendo menos series y aprovecha el leyendo, tiempo, pues hago un par de aprovecha el tiempo. recomendaciones. Mira, dentro de unos minutos, después de la pausa de publicidad, vamos a hablar de cambios de vida, no por culpa del coronavirus, ¿no? Sino aquello que se te cruza el cable y dices, voy a dar un cambio radical a mi vida. Y es un cambio como el que llevan a cabo una pareja que en 2017 decidieron dar un vuelco total a su rutina y dar la vuelta a varios continentes pedaleando en bicicleta. Entonces queremos que este sea el origen de la pregunta que les voy a formular. ¿Cuántas veces han soñado con atreverse a dar un verdadero vuelco a sus vidas? ¿Cuántas veces han dicho eso? Cambio radical, me voy a aventurar a hacer algo que había soñado toda la vida pero que nunca me había atrevido. 900, 100, 800. ¿Se atrevieron a cambiar de vida? ¿Se lo han planteado muchas veces y no se atreven? Y si cambiaron de vida, ¿hacia dónde cambiaron? ¿Qué están haciendo ahora? 900, 100, 800. ¿Tú, Nacho, alguna vez te lo has planteado eso? Sí. Y yo creo que muchas veces, o sea, creo que es mucho más frecuente de lo que creemos, que muchas veces la gente tiene ensoñaciones o fantasías de cambiar de vida, de hacer algo, y muchas veces no hace falta hacer un cambio de vida radical absolutamente, y si es compatible, pues permitirse, pues no sé, un año, o hacerse un viaje de un mes, ni siquiera un año, o cambiarte de casa a un sitio a vivir donde nunca habías pensado que ibas a vivir. Me refiero que los cambios radicales muchas veces los vemos como algo de, bueno, ojalá me lo pudiera permitir, y yo creo que no son tan incompatibles. Hay otros cambios que sí se pueden. Irte a pedalear en bicicleta a lo mejor es un cambio demasiado radical. Exacto, pero dar la vuelta al mundo en bicicleta y dedicar tu vida a eso, pues sí, pero hay cosas que pueden ocupar un mes y voy a cruzar Estados Unidos de costa a costa y voy a dedicarle un mes a eso, o voy a coger una bici y voy a pedalear durante una semana hasta donde llegue. No son cambios radicales de vida, pero son cosas que te hacen cambiar el chip. ¿Tú te lo planteas mucho? Sí, pero nada tan radical. Y además yo creo que la vida, si se te da más o menos bien, te pone oportunidades para ejecutar ciertos cambios de vida que deseas. Por ¿Tú ejemplo, crees? siempre he querido vivir en el campo. Pues no sé, ahora con la pandemia ha habido mucha gente que se ha ido al campo. O se ha ido de las ciudades, ¿no? O sea, yo creo que la vida da No muchas sé, yo creo vueltas que muchas veces y- a la gente le falta, no os falta, me pongo yo en la primera, nos falta valentía para... Yo recuerdo Hombre. hace años pues que trabajaba en el diario ¿Qué? ¿Os acordáis del diario Ujú. ¿Qué? El
gratuito. Sí. Y bueno, eso cerró, hicieron un ERE y yo, bueno, siempre había querido vivir en Nueva York, entonces dije, bueno, pues me voy a Nueva York. Claro, en ese momento fue un cambio como radical. Dejo trabajo, no busco más trabajo aquí y me voy a vivir a Nueva York, y estuve en Nueva York meses allí viviendo y disfrutando de la ciudad y tal. Y claro, ahora lo veo y en realidad fueron unos meses, una etapa corta, no supuso sí, pero en ese momento supuso un cambio radical pero de vida. fue porque te echaron del trabajo, porque cerró lo que fuera. Sí. O sea, que a veces toman la decisión por ti. A veces Sí, cuando yo digo que nos falta valor... La vida te pone oportunidades. Claro, eso sí es cierto. Cuando a ti te falta valor y dices, bueno, pues mira, si me echan o si me no sé qué, pues a lo mejor Lo voy mejor a en hacerlo. estas cosas yo creo que es tener poco que perder. Ya. Es decir, si es que estoy en esta situación, o no tengo trabajo, o tal, Sí. pues es el momento de tirarse a la piscina, ¿no? Voy a Eso es. arriesgar. La pregunta que les estamos formulando hoy a los oyentes: ¿cuántas veces soñaron con cambiar el destino de sus vidas, de valorar al menos la idea de un año sabático, como decíamos antes? 900-100-800. Queremos que nos llamen y nos cuenten su cambio de vida, y si no lo han hecho, pero les gustaría hacerlo, saber qué es lo que se lo impide y cómo sería en cualquier caso el cambio de vida con el que sueñan. Y yo decía antes, bueno, a veces te obligan al cambio de vida, ¿no? Te echan de un trabajo y tienes que replantearte, reinventarte, que al fin y al cabo ya es un cambio de vida. Pero tú ahora en la publicidad me contabas el caso de un conocido tuyo Sí. que decidió cambiarle vida y no porque le echaron del trabajo. No, esas situaciones extremas a las que te empuja la vida y de repente haces clic son las que llevan a los cambios radicales. Este es el caso real de un chico que conocí en Filipinas, que tenía una escuela de buceo, y que le conté, oye, ¿tú cómo terminas en una islita de Filipinas buceando y dirigiendo una escuela de buceo? Me dijo, mira, yo era comercial en Madrid, curraba 12 horas al día con un estrés enorme y pensaba, esto no puede seguir. Y un día este chico en una rotonda le pitaron, sin más, pipí, y el tipo bajó, cogió al otro conductor de la solapa, Al que le pitó, y le iba a dar un puñetazo, y cuando tenía el puño así para darle un puñetazo dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Quién soy? ¿Cómo puedo estar aquí pegándole a un tipo porque me haya pitado una rotonda? Y en ese momento decidió que se volvía al trabajo, presentaba su dimisión y se fue a Filipinas a cambiaba de bucear. vida. Sí. Esa es la experiencia llevada a cabo. No, el origen, ahora nos lo contará ella, no creo que fuera un puñetazo, pero la experiencia llevada a cabo por dos personas, Tristán Bogart y Belén Castelló, que está contada en un libro espectacular de fotografías, Bike Life, en el que se detalla esta aventura. Vamos a saludar al 50% de esta pareja, a la española Belén Castelló. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me hubiese gustado que Tristán estuviese aquí, pero estamos trabajando en su nivel de español. Ah, vale, estáis trabajando en ello. Porque Sí. al final el que decidió cambiar de vida primero fue él, ¿no? Fue él, sí. Básicamente yo diría que ni siquiera el cambio de vida. Siempre ha sido su primera opción. ¿Y qué estaba haciendo? El cambio de vida fue más para mí. Entonces, ¿él qué estaba haciendo cuando decidió que se montaba en una bici y empezaba a pedalear? Pues Tristán terminó el colegio, la verdad es que era bastante joven, y se puso inmediatamente a trabajar porque no tenía claro qué quería estudiar. Entonces llegó un momento en el que dijo que quería hacer algo más relevante y proponerse un reto. Entonces se le ocurrió cruzar Estados Unidos corriendo, un poco a lo Forrest Gump, y su hermano iba a ir con él y le iba a llevar el equipaje en una bicicleta. Entonces llegó a la conclusión de, oye, si mi hermano va a ir al lado de mí mientras yo corro una bicicleta, ¿por qué no vamos los dos juntos? Y lo llamamos una aventura, y eso es lo que le inició a él en el mundo de la bicicleta. Terminó cruzándose Estados Unidos en 3 meses y lo hizo tan rápido que le supo a poco. Entonces dijo, bueno, pues ahora me voy a Europa y lo voy a hacer con calma, voy a trabajar en mi fotografía y a ver lo que sale. Y en una de estas etapas, de estas paradas con la bicicleta, es donde tú le conoces. Exacto, en el momento en el que él vuelve de Estados Unidos y empieza a planear su ruta en Europa, nos cruzamos caminos, porque yo había estudiado arquitectura en España y terminé en el 2014, ni siquiera intenté buscar trabajo de arquitecta en España, simplemente envié currículums por todo el mundo y el primer trabajo que encontré fue en Ámsterdam, y fue ahí a través de la aplicación de Instagram que se cruzaron nuestros caminos porque ambos estábamos interesados en la fotografía. Y nada, yo seguí con lo mío, él siguió con su viaje, pero en el momento en el que él se acercaba a España, contactó conmigo de nuevo para ver si le podía recomendar zonas y rutas de España, cosa que me temo que no tenía demasiada información. Y así poco a poco pues empezamos a retomar eso, pues nuestras conversaciones, y al final terminó en una relación a larga distancia. Uh-huh. Total, que al año y medio dejé mi trabajo, que ya por entonces me había mudado a Londres a trabajar en un estudio.
y nos montamos los dos sobre la bicicleta. Y a pedalear. Y así salimos, sí. Y dos cosas. La primera, ¿tú hasta ese momento, en algún momento, te habías planteado un cambio radical de tu vida, hacer algo diferente? Pues es algo que yo había querido hacer desde hace años, pero me daba mucho miedo hacer algo así, sobre todo porque yo tenía claro que quería estudiar arquitectura. Me acuerdo que al terminar el colegio dije, bueno, pues igual lo hago ahora y luego entro en la universidad, pero luego me daba miedo perder la plaza porque arquitectura en aquel momento la nota estaba muy alta y era muy difícil conseguirla y entré en la Politécnica de Valencia. Entonces dije, bueno, pues ya lo haré más adelante en la carrera. Luego tuve la opción de hacer Erasmus, pero dije, no, mejor terminar la carrera y así en cuanto termine me voy. Y luego terminé la carrera y dije, bueno, pues ahora he terminado, pero tampoco es que tenga demasiados ahorros como para darme la vuelta al mundo. Yo tenía pensado hacer algo sola, en plan mochilero. Sí. Entonces ya pasó al siguiente paso. Bueno, pues trabajo un par de años, ahorro y luego ya sí que me voy. Entonces yo mentalmente estaba lista que en un momento me iba a ir. Lo que no tenía planeado es que terminaría con otra persona, con Tristan, y que lo haría en bicicleta. O sea, eso sí que nunca se me había ocurrido. Porque claro, que esa era mi segunda pregunta. Hasta ese momento, ¿cuál era tu relación con la bicicleta? Mi relación con la bicicleta casi inexistente. Recuerdo hacer un viaje de pequeña con mi hermana y con mi padre, hacer el Camino de Santiago y decir que yo jamás me iba a subir una bicicleta después de ese viaje. O sea, yo tengo la curiosidad de saber, cuando Tristán decide, por ejemplo, cruzar Estados Unidos 3 meses y luego seguir esa aventura por Europa, ¿cuál era su sustento? ¿De dónde sacaba el dinero para poder mantenerse tantos meses pedaleando? Pues es una de las nociones que en general tenemos equivocada, y es que asignamos que viajar significa gastar mucho y tener mucho dinero. Pero justamente viajar en bicicleta depende mucho de cómo te lo tomes. Puedes invertir mucho dinero si duermes todas las noches en hoteles, si terminas comiendo en restaurantes, pero si por otro lado decides llevar tu propia tienda de campaña, llevas un hornillo y cocinas tú, es una manera súper económica de viajar. En el caso de Tristan, que sí que sale en el libro de Bike Lab, donde explicamos especialmente su primer viaje, que lo hizo con casi un presupuesto nulo, creo que fueron unos 300 euros en 3 meses, pues así fue como se consiguió cruzar Estados Unidos. Claro, todo depende hasta qué punto vas a sacrificar tu zona de confort. Claro. ¿Y la familia, cuando tomas una decisión así, la familia qué te dice? Bueno, depende de mi familia o su familia. La tuya. Sí, la mía. A ver, mis padres muy contentos no estaban, la verdad. Ellos ya me conocen y saben que yo quería hacer algo así, ya me vieron irme al extranjero sin problemas y trabajar, pero no lo veían bastante claro. Sí que es verdad que al principio yo lo llamaba año sabático y realmente lo era, un año para probar a ver si esto me gustaba o no, pero yo en el fondo sabía que me iba a gustar. Entonces, al principio, pues eso, estaban un poco preocupados, especialmente ya cuando empezamos a ir a destinos fuera de Europa, cuando nos metimos en Asia Central. Pero yo creo que ahora mismo están contentos, ven que yo estoy contenta, que estamos trabajando duro también para convertirlo en una profesión que tenga sentido y que tenga muchos valores. Así que ha sido pues eso, un viaje para ellos también. Claro, yo te quería preguntar hasta cuándo vais a estar con este modo de vida. Es decir, si os veis toda la vida haciendo esto, bueno, ahora creo que estáis parados por la pandemia, pero o vais a hacer esto hasta que tengáis un nuevo cambio de vida. No sé qué tenéis en la cabeza. Yo diría que es algo que nos va a acompañar para el resto de las vidas, en el sentido en el que en estos 30 años que tengo de vida he viajado en coche, he viajado de muchísimas maneras y sin embargo la bicicleta es la que más me gusta. He estado en países, por ejemplo, como Kirguistán, recorriéndolo en coche, recorriéndolo partes a pie y recorriéndolo en bicicleta. Y la experiencia de ver un país en bicicleta es tan diferente, es única. Es demasiado especial. Entonces, aunque no lo hagamos completamente sin parar durante el resto de nuestras vidas, sí que sé que nuestros viajes van a ser siempre en bicicleta. Y sí. Yo como ciclista tengo otra pregunta para vosotros. ¿Qué relación tenéis con los coches que os pasan por la carretera? Porque yo, que soy ciclista urbano, no es la mejor. Claro, y una cosa es Holanda y otra es Kirguistán. Claro, es que te vas a Kirguistán y probablemente no te cruces con un coche. Es algo que no entiendo, que incluso en España, que hay que ponerse el casco cuando vas entre carreteras, pero en la ciudad no es obligatorio el casco. Sí. Yo diría que de todos los sitios donde es más peligroso ir en bicicleta es en la ciudad. Los carriles bicis en general en España dejan bastante que desear. No sé quién los está diseñando, pero me parece que no son ciclistas. Sí, en Madrid especialmente. Entonces, madre mía. Sí, en Valencia, que es de donde soy yo, es igual.
Pero la verdad es que hay que quitarse un poco el miedo. Siempre hay gente, pues eso, llevar el casco, hay gente que se pone unos pequeños como retrovisores en los manillares. Yo no tengo mucho miedo al tráfico y jamás hemos tenido ningún susto en general. Hay que pensar que los coches no te quieren dar. Eso es lo principal. No es su intención. ¿Cuántos kilómetros lleváis recorridos? Pues dejamos de contar en realidad cuando terminamos Bike Life. Diría que en Bike Life por lo menos hay 15.000 kilómetros cubiertos entre las historias. Pero ahora lo que pasa es que estamos tomando más caminos de tierra, menos carreteras, nos estamos metiendo muchos más en montaña, entonces ya los kilómetros van bajando, porque ya conseguir hacerse 20-30 kilómetros al día en caminos así de cabras, como los llamamos, lleva mucho más tiempo. Esto del cambio de vida, que muchas veces lo hablábamos antes, ¿no? Es como una decisión vital y radical. En algunos sitios está un poco normalizado. Por ejemplo, me viene a la mente en Israel, es muy típico que cuando la gente joven termina sus estudios, lo que sería, iba a decir COU, pero ya me da una edad decir COU, lo que sería, yo te entiendo. Sería segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato, sí. Es típico irse un año fuera, vivir un año un poco la vida, una experiencia que te quite esa espinita y luego ya empezar la universidad, el servicio militar. En Europa es mucho más Israel. habitual que aquí en España, ¿eh? Sí, y en el norte de Europa también es más habitual. Y en España, bueno, yo creo que también tiene que ver con la mentalidad primero y luego con el poder permitírselo. Mucha gente no puede ni siquiera plantearse el parar un año su formación o su carrera porque supondría un desastre. Belén, ¿qué querías decir algo sobre esto? Sí, estaba pensando que justo aquí en Países Bajos es igual. De hecho, se incentiva a los chavales que en cuanto terminen el colegio, antes de meterse en ningún otro estudio avanzado, que se tomen un año sabático o para trabajar en aquellas áreas que dicen, bueno, pues igual quiero ser médico, igual quiero estudiar esto, que trabajen un poco en esas áreas para ver si realmente es lo que quieren estudiar, o incluso que viajen y que vean mundo. Y yo la verdad es que lo defiendo un montón porque se aprende muchísimo viajando. Es como una lección que te espabila y te pone las cosas en orden, especialmente a los 18 años cuando hay esta presión de, ay, pues que si pierdo la plaza, que tengo que entrar, que es lo que está haciendo todo el mundo. Yo realmente recomendaría a todos los chavales de 18 años o de esa edad que se tomen un año sabático y lo piensen bien. La verdad es que sí. En los países nórdicos también es muy, muy habitual. Y yo creo que los chavales que se lo puedan permitir y que puedan, yo creo que es una experiencia vital que te queda para toda la vida y un aprendizaje espectacular. Sí, además yo creo que te sitúa más la cabeza. Después de esto yo creo que tienes más claro lo que quieres hacer. Ahora mismo, Belén, ¿dónde estáis? Ahora mismo estamos en Países Bajos, sí. Parados. Estamos parados, sí, hasta el 12 de junio, sí, si conseguimos salir, sí. ¿Y estamos esperando. ¿Y hacia dónde tiraréis el 12 de junio? Si podéis. Pues primero hacia Suiza. Tenemos un pequeño proyecto con la agencia de turismo de Suiza para conseguir atraer más gente también a Suiza con la bicicleta, y a partir de ahí pues la idea es ir hacia los Balcanes. Creemos que este tampoco es el año como para salir fuera de Europa ni ir muy lejos, dada cómo está la situación, hay que tener un poco de cautela, pero sí, la idea es recorrer desde Eslovenia hasta Grecia por las montañas. Y eso sería nuestro verano, si todo va bien. ¿Habéis aprendido a ganaros la vida de alguna forma con esto? Es un proceso largo y es un proceso que no recomiendo a todo el mundo porque es una profesión que realmente no existe. Nosotros empezamos pensando que era eso, pues un año sabático y que vamos a disfrutar. Pero el caso es que ambos siempre hemos estado metidos en el tema de fotografía y de documentar nuestros viajes simplemente por placer. Entonces, un poco de manera indirecta, esto se empezó a convertir en una profesión cuando marcas empezaron a escribirnos de bicicletas, nos empezamos a convertir en embajadores por ejemplo, de Specialized, de la marca bicicletas, o Ortlieb, que son las de las alforjas, y así poco a poco pues nos van saliendo pequeños proyectos que al final decimos, oye, si es que es otra profesión, no es la típica, y hay que buscarse la vida y hay que ver pues exactamente cómo vas a conseguir los ahorros, pero a nosotros nos está funcionando y nos encanta. Entonces, mientras haya un equilibrio, vamos a seguir haciéndolo. El libro la verdad es que es muy bonito, pero además es como una guía de viajes prácticamente, porque no solo son las fotografías, que también no solo son las historias que os encontráis en los sitios, sino que hay recomendaciones para aquellos que os quieran imitar y quieran hacer las rutas, ¿no? Sí, hemos recopilado las zonas y los países que más nos han gustado, incluido España, por supuesto. Recomendaríamos a todo el mundo que vaya a las Islas Canarias en bicicleta. Mira, justo tenía el libro abierto por ahí.
A las Islas Canarias. Mira que yo he estado con mi familia de pequeña y pues termina siendo mucho las zonas turísticas, pero es que las Islas Canarias tienen tantos caminos y zonas donde no hay casi coches. Es una maravilla. Pues Belén, muchísimas gracias, muchísima suerte. Saluda a Tristan de nuestra parte y a ver si la próxima vez ya ha perfeccionado que mientras pedaleáis podríais ir avanzando un poquitín en el castellano. Sí. Y tampoco es que aquí hablemos muy bien, podría haber entrado perfectamente. Nada, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. El libro se llama Bike Life, en bici por el mundo, de Tristan Bagart y Belén Castelló, y la verdad es que vale mucho la pena. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Hasta luego. Gracias. Vamos a escuchar a los oyentes. Les preguntábamos, ¿ustedes se han planteado un cambio de vida? ¿Lo han hecho? ¿Qué harían si al final dieran el paso? Bueno, nos llama María desde Madrid. Muy buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. ¿Qué tal, María? ¿Tú has hecho algún cambio de vida? Pues sí, hice un cambio de vida importante a finales del año 2017, primeros de 2018, yo tenía 61 años, llevaba trabajando, haciendo gestión empresarial en una empresa privada desde hacía 23 y tuve claro, por una serie de cosas que no os puedo contar porque no hay tiempo, que yo lo que quería era volver a la universidad y hacer mi tesis doctoral sobre historia de las mujeres en la Edad Media, una cosa que no había podido hacer cuando era joven, porque no había mucho interés en eso, ¿no? Y entonces pues negocié una prejubilación con mi empresa, me jubilé, volví a la universidad, he estado 3 años trabajando en esa tesis doctoral, que de forma exclusiva la defendí en octubre, me pusieron la mejor nota posible y me publican un libro con la tesis dentro de unos meses. Sí, qué señor. Bueno. Y ahora cuando miras atrás, ¿estás contenta de la decisión que tomaste? Estoy contenta, estoy muy agradecida por mi trabajo, que además me permitió sacar adelante a mis hijos siendo yo viuda, ¿no? Sí. Pero esa decisión de volver a recuperar mi libertad cuando yo podía hacer mi sueño y conseguirlo es algo que se lo recomiendo a todo el mundo con los ojos cerrados. Pues María, enhorabuena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Ves? Es lo que decíamos. Eso sí que es un cambio de vida. Porque... O sea, cuando decíamos, no, un cambio de vida, viajar. No, voy a hacer lo que no hice cuando... Y además abrimos el melón de una mujer de una generación que no tuvieron muchas oportunidades y que de repente dice, pues... Lo dejo y voy a hacer lo que no pude hacer, que es la tesis. Y casi siempre que hablas con gente que ha hecho esto, dice que el miedo, al final... O sea, que por supuesto sientes miedo al hacerlo, pero después siempre compensa. La satisfacción, ¿no? Hay más miedo que peligro. Mira, Iñaki, desde Vitoria, muy buenos días. Buenos días, Sánchez. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Tú también decidiste hacer un cambio de vida? Pues sí, bueno, yo todavía me he dedicado al tema del diseño, diseñador gráfico, pero como vocación he tenido la entomología, el estudio de los insectos. Entonces, pues lógicamente en España no se puede vivir de la investigación de los insectos, entonces lo tenía como hobby. ¿Y qué hacía? Pues todos los fines de semana de primavera y verano salía al campo, las vacaciones importantes de agosto, de julio, pues hacía algún viaje ya internacional y buscaba normalmente zonas tropicales, etcétera, ¿no? Pero me sabía poco. Entonces cogí un año entero, un año sabático, y me fui a la selva venezolana, porque el año anterior había estado allí de vacaciones y me había enterado que había un proyecto de hacer 3 presas en el río Caroní, iban a inundar pero miles de hectáreas de selva virgen. Y yo entonces dije, esto es una barbaridad, van a desaparecer infinidad de insectos que nadie conoce prácticamente y tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces quería hacer una especie de aproximación al censo, dedicarme un año entero investigando y viendo qué seres viven allí. ¿Y después del año volviste a tu trabajo anterior? Exactamente, sí, ha sido como cumplir un sueño, porque claro, ya te digo que me sabía poco ese mes de vacaciones dedicado a la entomología, y entonces claro, me dediqué ese año completo, pero luego hay que volver a la realidad, yo tengo que... Y ya estás pensando en la próxima. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Iñaki, y enhorabuena también por la decisión. Hay que hacerlo, un abrazo. Claro, hay que hacerlo. Este hombre se habrá quitado un peso encima y cumplió un sueño. Qué maravilla. Venga, nos da tiempo de una última llamada. Maricruz de Salamanca, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú qué cambio de vida hiciste, Maricruz? Bueno, hace muchísimos años, con lo cual, pues imagínate, yo era secretaria de dirección en una empresa de importación y exportación muy importante en Madrid. Pero surgió la oportunidad, mi marido hizo unas oposiciones al Ministerio de Agricultura y le dieron un pueblecito, no voy a decir el pueblecito, pero bueno, era por Córdoba, no había ni luz ni váter. Y dejé el secretariado de dirección y nos marchamos para allá. Con la cosa de que allí tuve al niño pequeño, que devolvía de noche y de día, y mi marido, pues por la mañana me tenía que sacar
el agua del cubo, del pozo, para lavar los pañales, todas estas cosas. Y luego, claro, las cosas de los servicios... Maricruz, ¿te arrepentiste de haber hecho este cambio? No, porque lo hice por amor y han pasado 50 y tantos años y sigo enamorada de mi marido. Maricruz, muchísimas gracias. ¿Ves? Entre los motivos por un cambio de vida no habíamos contemplado. Pero ahí Maricruz le puso el lado positivo. Dije, bueno, pues me tengo que venir a vivir aquí, pues mira, es una experiencia. Sí, pero es verdad que el amor, que en el caso de Belén, de la entrevistada que hemos tenido antes, también es el amor. Se encuentra todo es el amor. Al final todo es el amor. Comando N, en Ser Podcast. Aquí seguimos con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez y con la taza de Colacao que nos ha dejado Ana Usle antes de irnos, y nos adentramos en ese tiempo que dedicamos los martes al planeta, y para que ustedes vean lo importantes que son ustedes los oyentes, para que se den cuenta de que sin ustedes la radio no existe, les voy a contar una cosa. La semana pasada, en el espacio del Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado, recibimos una llamada. Nos llamó Manolo, un oyente que nos llamaba desde su tractor. Pero si es que nos acompañáis toda la mañana, desde las 6. ¿Y qué estabas haciendo? Porque ahora, ¿qué se está cultivando ahora? ¿Qué es de temporada? Ahora mismo estoy tirando compost de lo que hacen allí en Madrid, en la Cañada de los Merinos. Ajá. Que Estás preparando el terreno. Es de los detritus de la ciudad de Madrid. Eso es reciclaje y ecología y sostenibilidad. Llevo ya más de 30 años utilizando este abono y esto es maravilloso también. Pues Manolo... Se ve que coméis allí en Madrid, gloria bendita. Que comemos en Madrid, gloria bendita, con los detritus se hace el compost, el señor le pone el compost al campo, Manolo. Bueno, Nuño, ¿qué es el compost? Bueno, el compost es transformar nuestros residuos orgánicos, y ahí entra casi todo, y ahora hablaremos de esto, en abono de calidad. Yo tengo una anécdota que me tocó hacer un reportaje sobre esto, y yo estaba en Estados Unidos en aquel momento y fui a una casa bastante lujosa de una persona que vivía cerca de Boston, y me dijo, mi váter es un váter de compost. Entonces ella me enseñó su váter, abrías la tapa y ahí se veía un agujero de 4 o 5 metros en el que tiraba todos los residuos orgánicos, las peladuras de patata, todos los residuos de las hojas del jardín, etcétera, y también lo que sale de nuestro organismo también. También las heces. Después orgánico. Bajamos al sótano y me dijo, ahora vas a oler mi compost. Abrió una trampilla. ¡Qué hospitalidad! Lo que más me sorprendió es que sacó una cucharada y estaba caliente, y eso olía como un día de lluvia en el campo. Era un abono de un olor agradabilísimo. Y arriba estaban toda la basura, el váter, las heces y todo. Pero claro, eso por procesos de bioquímicos y las bacterias que hay en esos residuos lo transforman en un abono de muy alta calidad y que en cierta manera es mucho más sostenible que los abonos químicos que se utilizan pues en la agricultura más extensiva y tal. Y luego a nivel de ciudades, las centrales de tratamiento de residuos también pueden hacer un tipo de compost que son lodos, y yo qué sé, pues yo aprendí que las naranjas de Florida se abonan con los lodos de aguas fecales de muchas ciudades, o sea que... Bueno, el campo de Ciudad Real, porque Manolo nos llamaba desde Ciudad Real, que dijo que aquí en Madrid comíamos gloria bendita. En Madrid también pasa, claro, y es que tiene mucho más nutrientes. Mira, gracias a Manolo, hoy en el Comando N hablamos de compostaje y le hemos pedido a Rafael López, que es el investigador del CSIC y coordinador de la Red Española de Compostaje, que nos ayude a entender este proceso de creación del compost, y ya nos acompaña desde Radio Sevilla. Rafael, muy buenos días. Buenos días. ¿Lo ha explicado bien Nuño? ¿Cómo explicarías tú lo que es esto del compost? Sí, perfectamente. Todo lo que es un material orgánico, ahí se incluyen estiércoles de animales, restos de nuestras basuras, la parte de comidas y demás, los lodos de depuración, esa de las aguas residuales, restos de jardinería, pues se pueden, bien separados, bien juntos, se pueden transformar. Es un proceso relativamente lento, actúan bacterias y hongos que van descomponiendo ese material y van haciendo en general algo como una tierra de cultivo. Aquí tenemos una palabra antigua para eso, en vez de compost, sí, que es mantillo, es una palabra mucho más tradicional, es también como una tierra de bosque. Durante el proceso muchas veces huele mal. Al final del proceso debe de oler bien el producto, debe de oler como tierra de bosque. Y dices que actúan las bacterias para crear el mantillo, ¿lo has llamado?
Mantillo, bueno, el nombre técnico es compost. El compost, exacto. Digamos que la palabra española más aproximada quizás sea mantillo. ¿En qué condiciones debe darse este proceso? ¿De temperatura, de humedad? Sí, es importante que, digamos, el material coja calor, se caliente por encima de 55-60 grados centígrados, porque eso hace que todos los patógenos, otros microorganismos que son malos para nosotros, ¿no?, que estén en los materiales, que como entendemos son materiales, llamémosle sucios, pues se mueran, porque se sustituyen por otros que actúan a esas temperaturas. Y es necesario también que haya condiciones de humedad, porque los microorganismos, las bacterias, necesitan condiciones húmedas, ¿no? Necesitan agua para producirse. Entonces, por ejemplo, si se utilizan abono, o sea, compost de este tipo con residuos de humanos, es decir, con heces, etcétera, ahí no tendrías problema de bacterias resistentes a antibióticos, que es uno de los grandes problemas que hay ahora, etcétera. ¿Esas bacterias quedan eliminadas por el proceso de compostaje? Efectivamente. De hecho, los lodos de depuración, hasta hace muy poco en España se permitía su uso sin ningún proceso, ¿eh? O sea, para muchos cultivos. Hoy en día ya se obliga de alguna manera que experimenten algún proceso de calentamiento, digamos, entre los que está el compostaje, y eso hace que no se propaguen bacterias que puedan ser tóxicas. Por eso, cuando Manolo dice que comemos gloria bendita en Madrid, o que coméis en Madrid gloria bendita, pues en cierto modo tiene razón, porque no hay ningún peligro. Pero entiendo que eso es una empresa que lo procesa y se lo acaba vendiendo a Manolo, que no hay un Sí, él ha dicho acceso directo, él ha dicho, ¿no?, que lo recibe de la planta, no recuerdo de qué planta. Esto funciona así, son empresas las encargadas. Pues tenemos casi todas las opciones, porque digamos, donde hay grandes producciones, las ciudades o las plantas depuradoras de aguas residuales son empresas que se encargan de procesar y de vender luego, algunas veces las mismas, otras veces diferentes. Pero hay asociaciones de agricultores que también hoy en día están, eso en España está menos extendido, pero que también están recogiendo residuos domésticos de municipios y procesándolas ellos mismos. Y luego está la opción la doméstica, la de hacerlo cada uno en su casa. Esto es posible, se llama compostaje doméstico. Cajones grandes, es que para hacerlo en casa, últimamente, esta mañana lo comentaba, desde que empezamos a hablar de esto, no hago más que ver gente, sobre todo gente que tiene jardín o que tiene un pedazo de terrenito, que se hace el propio compostaje. Pero esto no es peligroso. Digo yo, porque si hay que acabar con todas las bacterias, con todo lo malo que tienen los residuos, ¿lo sabemos hacer esto? En este caso del compostaje doméstico, digamos, está recomendado para los restos de comida. Vale. Entonces, la comida está cocinada, ahí no debemos incluir otro tipo de restos. En principio sería posible, pero bueno, no es lo más recomendable. Sería posible si hacemos las cosas técnicamente bien, pero claro, a nivel doméstico particular puede ser más complicado. Hay que estar más instruido, ¿no? Más, en Galicia muchísima fama de buen abono el marisco, los restos de marisco. Sí, es verdad, que los tiran ahí. Con eso también se puede hacer compost. Y crecen los grelos luego que... Sí, y tiene mucha fama de muy buen abono. Pero eso se tira sin pasar por este proceso. Sí, directamente allí ves los restos de los langostinos tirados en la tierra. Y de los centollos. ¿Y esto sirve como buen abono, Rafael? Pues casi todo lo orgánico se ha utilizado siempre como abono. Casi todo o quizás todo, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos haciendo un proyecto de compostaje de algas, estas algas invasoras que durante los últimos años hemos tenido en algunas playas. El marisco vale porque lleva nutrientes que luego las plantas aprovechan. Por supuesto que sí. Y esto mejora la calidad de la tierra, lo que hace es que luego el cultivo salga mejor. Claro, tiene una propiedad como fertilizante, igual que los fertilizantes químicos, estos granulados que también se echan. No son tan fuertes, no son tan potentes, digamos que normalmente hay que complementarlos con fertilizantes, pero sobre todo los compost tienen la propiedad de que mejoran la tierra. Hacen que un componente fundamental que tiene el suelo, que es el componente orgánico, la materia orgánica, que en el suelo se llama humus, pues se mantenga. El humus tiende a ir desapareciendo precisamente por nuestra propia actividad, con el laboreo, con las operaciones agrícolas que se hacen, con el cambio climático. Y si aportamos ese componente orgánico, digamos, de manera habitual, pues ayudamos a mantener ese humus del suelo, y el humus es lo que sostiene en principio
toda la actividad biológica de los suelos, tanto agrícola como suelos naturales. O sea, digamos que toda la vida depende en cierto modo de ese humus y luego de la actividad fotosintética. Y Rafael, ¿qué entendemos por economía circular? Pues esto de lo que estamos hablando, coger un residuo, por ejemplo, hacerle un proceso y volverlo a meter en la cadena productiva y que no acabe en un vertedero sin otro uso, ¿no? Rafael, ¿y España puede estar satisfecha de su trabajo en compostaje? ¿Podemos ser ejemplo para otros países o vamos a la cola? Pues vamos a ver. Curiosamente, en el ámbito científico y técnico, digamos, estamos bien. Yo diría que más que bien, muy bien. Pero en el ámbito real de uso, por parte de... generalmente estamos hablando de instituciones, no estamos bien. Nuestra tasa en general de reciclaje, no de la fracción orgánica, sino de todas las fracciones de las basuras, ronda un 35% o algo así, y la normativa europea nos obliga a que en el 2025, que es pasado mañana, tengamos que llegar a un 55%. Entonces estamos lejos de ese objetivo todavía. Hay que hacer un esfuerzo importante, posiblemente por todas las administraciones que están implicadas y por los ciudadanos, claro. Claro, pero no sé si, porque yo creo que hay cada vez más concienciación entre los ciudadanos de separar, de reciclar, etcétera. No sé si eso también sucede con las administraciones, ¿no? Que son las que al final tienen que, pues, recoger todos esos residuos y transformarlos en algo productivo. Mi opinión es que el ciudadano está más dispuesto que nuestros administradores. Rafael López, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender esto del compostaje, que nos lo planteó un oyente y dijimos, ¿y esto cómo funciona? Pues bueno, ya sabemos cómo funciona. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego, Nacho, Nuño, hasta la semana que viene. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Sí, yo traeré mis pelos para daros conversación. Si no, podemos hacer compost con tus pelos. Sí, yo creo que ya dan, ¿no? Dan es para orgánico. Hacer como orgánico, mínimo una almohada. Y abundante. Hasta luego. Hoy por hoy, Àngels Barceló. ¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra? La Universidad de Granada ha desarrollado un proyecto científico con el que pretende aclarar algunas dudas sobre un personaje emblemático de nuestra cultura, Cristóbal Colón. ¿Dónde nació? ¿De dónde procedía? Sus restos fueron exhumados en 2001 de un sepulcro en la Catedral de Sevilla, donde estaba enterrado junto a su hijo. Estos investigadores han logrado muestras para estudiar al hermano de Colón, Diego Colón, también enterrado en Sevilla, y a otros posibles miembros de su familia. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Esclarecer por el análisis de los restos óseos de dónde procede el navegante, cuál es su perfil genético. Y hoy nos preguntamos, ¿qué podemos saber de Colón por sus documentos, por su lengua? En Radio Sevilla está Lola Pons, historiadora de la lengua, a quien preguntamos por esta noticia. Lola, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Lola, esta noticia tiene una parte de ciencia, pero tiene otra parte de crónica de misterio. Sí, sí. Uy, qué música ponéis, de verdad, un poco de crónica misterio, de exacto. misterio. Sí, también de parte diplomática, de discusión entre países, porque fíjate que República Dominicana lleva años defendiendo que Colón descansa en Santo Domingo, mientras que España defiende, como has dicho, que los restos del navegante están aquí en la Catedral de Sevilla, donde habrían llegado sus huesos después de un largo viaje tras fallecer el almirante en Valladolid en 1506. Pese a todas las vueltas que dio el cuerpo de Colón, se han analizado sus restos sevillanos, los de su hijo, el gran bibliófilo Hernando Colón, y los de su hermano Diego, que estaban enterrados en una urna en la Cartuja de Sevilla, y parece que los huesos son legítimos porque hay relación genética entre las tres personas analizadas. Y esclarecer el origen de Cristóbal Colón entiendo que disiparía las muchas dudas, ¿no?, que hay sobre su procedencia. Claro, de hecho, supongo que esta es una de las grandes razones para lanzar este proyecto, porque para Colón se ha defendido un origen genovés. Pero también hay hipótesis de todo tipo. Dicen que era portugués, otros dicen que no era un portugués más, sino el hijo bastardo de una princesa portuguesa. Se ha dicho que era judío, se ha dicho que podía ser un español que pronunciaba mal porque tenía trastornos del habla, que era de Pontevedra, mallorquín, catalán, navarro, de la Orden del Temple. Bueno, se ha dicho que era croata, noruego. Los griegos lo han reclamado como propio. Su propio hijo, el hijo de Colón, decía de su padre que era de nacimiento genovés, y se ha ubicado su origen en la República de Génova, en concreto en Savona. Pero bueno, a saber, parece que todo apunta a un origen italiano modesto, sobre el que tanto el propio Colón
como sus hijos alimentaron el misterio, alimentaron las dudas, porque preferían acallar sus orígenes, preferían, digamos, reconstruir su historia. ¿Y la lengua, Lola, ayuda a despejar dudas? Pues de momento sí, porque a falta de lo que nos diga la genética, tenemos los documentos colombinos, los que él escribió. Cierto es que son muy particulares, sus documentos están escritos en una lengua hija del latín, en una lengua romance, parecen castellano, pero es un castellano que también tiene rasgos no castellanos. Curiosamente, no hay escritos de Colón, no hay prácticamente ningún escrito de Colón en genovés, lo que tampoco sería raro, porque el genovés no contaba con una tradición escrita. En su tiempo sí la tenía, por ejemplo, el toscano en Italia. Parece que Colón pasó unos años en Portugal, entre los portugueses, navegando, pero tampoco hay documentos suyos escritos en portugués. O sea, escribe en castellano, pero con un castellano particular. ¿Por qué? ¿Por qué particular? Porque es un castellano imperfecto, es un español que no parece propio, que no parece vernáculo, es un castellano que escribe despois, que escribe foi, tesoreiro, que escribe en lugar de puerto, puerto. Además hay testimonios de la época que dicen que Colón tenía acento extranjero. Quizás ese tiempo que pasó Colón en Portugal le sirvió para aprender un portugués más hablado que escrito, pero es que en esa etapa portuguesa puede ser que ya estuviera escribiendo en castellano. Y eso tampoco sería raro, porque era un movimiento común en el Portugal de su tiempo que la corte, que muchos literatos se expresaran por escrito en castellano. De momento lo que nos dicen sus documentos es que no era español, que tampoco parece que fuera del todo portugués lingüísticamente y que se manejaba lingüísticamente, que quizás chapurreaba de esa forma que era tan común entre los viajeros y los navegantes de su tiempo. Y todo esto que nos cuentas es la versión humanística, ¿no?, de esa investigación forense que se está liderando en Granada. Claro, porque los historiadores de la lengua también tenemos esa parte forense, claro, en que podemos perfilar los textos, podemos sacar rasgos dialectales, podemos sacar rasgos sociales y dentro de nuestros límites podemos sacar algunas conclusiones sobre cómo hablaba Colón. Pero fíjate que tan interesante como mínimo como ese aspecto de cómo hablaba es cómo explicaba. Quiero decir, a mí me interesa mucho, por ejemplo, la figura de Colón como escritor, porque es una figura histórica fascinante y porque razona muy bien. Una persona que después sabemos que fue, digamos, un gobernante complejo, por decirlo finamente, ¿no? Pero intelectualmente él en sus escritos trata de explicar ese mundo que era nuevo para él, ese mundo que sobrepasaba todas sus expectativas. Pienso, por ejemplo, en sus diarios de navegación. De ellos no podemos sacar mucha información lingüística sobre la persona de Colón, porque no conservamos los originales, conservamos el compendio que hizo de ellos Bartolomé de las Casas, pero sí podemos ver en el diario cómo Colón se va incorporando a esa realidad americana. Por ejemplo, él llega a América y dice que allí los nativos usan unas barcas extrañas que son semejantes a eso que en Castilla se llama almadías. Y si eso lo dice en octubre o noviembre de 1492, en la entrada de enero de 1493 de su diario ya está diciendo que nos montamos en una canoa y ya llama canoa a esa palabra completamente naturalizada, palabra que ha quedado incorporada a nuestro vocabulario para siempre. Es la que ha llegado hasta ahora, la palabra canoa. Un personaje yo creo que fascinante, que oculta un pasado que nos empeñamos en desvelar, y esto es muy poético. Y así me acuerdo de unos versos de Miguel Hernández. Pues sí, esos versos en los que se habla del rastro vital enigmático que a veces dejamos. Decía Miguel Hernández: por las calles voy dejando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Qué bonito. Lola, muchísimas gracias. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. En el principio fue el gatete. Todos los usuarios de redes sociales sabemos que los vídeos de mascotas haciendo monerías suponen la invasión más cookie de nuestros timelines, pero ahora esas monerías pueden hacerlas con gadgets que se pueden controlar desde el propio móvil. Así que Jaime García Cantero no se sabe mucho de mascotas. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Sabes de mascotas, por cierto? Algo sé. Algo sabes. ¿Tienes mascota? Sí. Ahora mismo no, pero he tenido. Has tenido mascota, pero sí sabes de tecnología. Un poco también. De eso doy fe. Mira, desde el principio la
inteligencia artificial y la robótica han intentado sustituir a las mascotas de carne y hueso por mascotas electrónicas. Aún nos acordamos del famoso Tamagotchi. Seguimos sin entenderlo. El Tamagotchi de 2021 se parece más a un animal de verdad que aquel llavero con pitidos que conocimos. Pues el Tamagotchi, yo como niño de los 90 tuve mi Tamagotchi. ¿Tuviste tu Tamagotchi? Y vivo rodeado de padres que se empeñan en comprarles a sus niños Tamagotchis que el niño no quiere, porque hoy se llevan dispositivos mucho más modernos. Hoy el Tamagotchi está muy superado y hoy lo que vemos son, vamos a decir, peluches robóticos, por llamarlos de alguna manera, con inteligencia artificial, que son capaces de hacer pues casi cualquier cosa que haría una mascota, solo que no sé si peor o mejor. Pero esto en Japón, por ejemplo, la gente tiene perros de estos. Sí, a ver, Japón es el paraíso de las dos cosas, ¿no? Del friquismo con las mascotas, todos recordamos estos bares donde van a acariciar gatos, sí, y a la vez de la robótica. Entonces allí puedes encontrarte, por ejemplo, los Moflins, que son una especie de, vamos a decir, mofeta tecnológica con inteligencia artificial, porque se parece a una mofeta, es como una rata con la cola larga, que va aprendiendo, le vas educando y se comporta como una mascota que empieza a entrar en tu familia. Tienes también, por ejemplo, Muka, que es una foca que hemos visto en muchas series de televisión. Es una foca que además se ha demostrado sus propiedades medicinales y se utiliza pues en determinadas enfermedades y bueno, como un remedio para la soledad. Algo de triste hay también, ¿no? Pensar que la soledad se soluciona con focas mecánicas, pero hay todo tipo de animales que te puedas imaginar, los hay. Es verdad que todos con esta sensación agridulce, aquí en el equipo que hay mucho fan de Ted Chiang, que soy el gurú de la ciencia ficción, tiene un cuento maravilloso, El ciclo de vida de los objetos de software, sobre estos peluches mecánicos y su capacidad de aprender cosas en nuestras casas. Bueno, este tipo de mascotas electrónicas es verdad que yo creo que no tienen todavía mucho mercado aquí en España. Yo creo que incluso el Tamagotchi tuvo su boom, pero ni eso. Pero sí que tiene mucho mercado aquí en España la tecnología para las mascotas, de verdad, las mascotas de carne y hueso, porque el gasto medio anual por mascota es de 1.200 euros. ¿La tecnología para mascotas forma parte de este gasto? Sí, es verdad que aquí en España no tanto como en otros países. Es verdad que los que hemos vivido fuera vemos que como lo que se gasta en mascotas en algún país europeo nos vuelve loco, ¿no? Aquí no estamos tan avanzados, pero es verdad que empieza a haber mucho gasto tecnológico en distintos dispositivos ligados a cuidar de tu mascota. Para que nos hagamos una idea, las cifras que se manejan es que a nivel mundial esto mueve 15.000 millones al año y es una cifra que está creciendo al 25% año sobre año. Es decir, hay un mercado enorme en todo tipo de dispositivos ligados a hacer más feliz y más digital la vida de nuestros mascotas. ¿Pero de qué dispositivos estamos hablando? Pues fíjate, yo creo que el más visual o el que más podríamos ver es el típico juguete que siempre ha tenido nuestro perro o nuestro gato, ya sea una pelotita para el gato o un huesito para el perro, que hoy lo puedes controlar desde tu móvil y lo puedes mover, hacerlo saltar y todo lo demás. Si quieres podemos preguntarle a una compañera mía del periódico que tiene perros y tiene el cacharrito y lo ha probado, pues que nos lo cuente si quiere. La publicidad dice que Wicked Bone va a tener al perro entretenido todo el día y sobre el papel la promesa tiene sentido. Al final es un hueso que interactúa con el perro, que se mueve solo, que emite sonidos, que tiene, en principio, todos los ingredientes para despertar la curiosidad del animal. ¿Qué pasa? Que según lo que hemos probado, depende mucho de qué animal estemos hablando. Lo hemos presentado ante un chihuahua y un pastor alemán y los resultados son muy diferentes. En el caso del pastor alemán, el perro estaba súper feliz, le encantaba la máquina, la perseguía, le daba con la pata. En cierto momento tuvimos que empezar a preocuparnos de que se fuera a romper el hueso porque no deja de ser un caparazón de plástico. Y en el caso del chihuahua, aquello era puro horror. Cualquier habitación de la casa en la que estuviera el Wicked Bone era la habitación en la que el chihuahua no iba a estar. O sea, el chihuahua huía del hueso. Ella es Monse Hidalgo, que es una compañera del periódico, ha probado con sus dos perros este dispositivo y vemos que uno estaba aterrorizado ante el dispositivo tecnológico. Pero claro, el otro, el grande, el pastor alemán, me parece también un peligro, porque al final un hueso lo único que puede hacer es partirse un diente con un hueso de verdad, pero puede romperlo y puede tragarse el mecanismo. Pues sí, se supone que están preparados y están protegidos y están probados para que esto no ocurra, pero como pasaba también con los juguetes tradicionales, pues es algo que puede ocurrir y que puede pasar. Sí. Y estamos hablando de juguedes, pero es verdad que ahora ya hay comederos inteligentes para poner el agua. Hay de todo, el mercado no se acaba. Sí. Por poner dos ejemplos interesantes que yo creo que pueden ser, seguro a alguno de nuestros oyentes le interesa. Los comederos inteligentes, que van a hacer que tu perro esté mucho más fit, esté mucho más en forma, porque va a comer cuando tú digas. Entonces, estos comederos... Pero a ver un momento, yo estoy aquí en la radio, ahora mismo yo no tengo mascota, ni tendré jamás mascota, pero yo ahora mismo
mismo podría dosificarle la comida a mi perro desde aquí. Por supuesto. Bueno, y mover el hueso también. Sí, podrías mover el hueso y abrir y cerrar el comedero. Pero no solamente puedes abrirlo y cerrarlo, puedes programarlo, puedes hacer que ese comedero caliente la comida a una temperatura determinada, porque hay perros muy gourmet que prefieren comer a una temperatura determinada, y la planificación que puedes hacer es absoluta, ¿no? De cuándo come, de cómo come, y además, como siempre, guardar esos datos, analizarlos y todo lo demás. Más cosas estupendas. Hay unos arneses que tú pones a tu perro y lo que hacen es monitorizar su estado de salud, ¿no? Entonces, bueno, como los futbolistas, ¿no? Que llevan aquí la cosa para contar los pasos, pues, cómo corre. Algo parecido, además igual, ¿no? Y con esa excusa de la salud de tu perro y de poder dar datos al veterinario si es imprescindible, también puedes, que me temo que es lo que pasa muchas veces, empezar a convertir la vida de tu perro en una pesadilla competitiva en la que en una aplicación ves cuánto ha corrido tu perro, cuánto corre el de tu vecino, cuánto corren los de tus amigos, quién corre más, quién corre menos, quién hace más kilómetros, quién tiene más fuerza, quién salta más, y todo esto a lo mejor para ti es muy divertido, no sé si tanto para tu perro. Claro, pero es que hay una cosa, porque las mascotas son animales de compañía, que por eso se le llaman, ¿no? Y tienen que estar, yo es que la gente que tiene mascotas y luego están todo el día las mascotas solas en casa no acabo de entenderlo, porque no, encima están muchas veces encerradas en pisos. Pero claro, si encima todos los artilugios que tienes tú los puedes manejar a distancia, que ni siquiera le tiras el hueso al perro para que te lo devuelva, ¿no? Si quieres, ahí el sumum de todo esto es un pequeño robot que cuida de tu perro cuando no estás. ¿Vale? Es verdad que todavía no puede pasearlo, aunque para pasearlo hay un montón de aplicaciones donde puedes encontrar a otra gente que te lo pase, pero un pequeño robot que puedes dejar en casa cuidando de tu perro, y lo que hace es que el robot tiene una cámara, entonces tú cuando quieres puedes ver a tu perro desde tu móvil a través de tu robot. Esto que, no lo sé, pero a mí me produce cierta sensación de una cárcel virtual. Totalmente. Para tu perro. Pues hay gente que le parece tremendamente divertido cuidar así tu perro, pero estoy contigo, de que si quieres una mascota para cuidarla, claro, y te hace falta un robot para que lo cuide por ti, pues a lo mejor hay algo que no cuadra. Es mejor que no tengas la mascota. Y después hablábamos del gasto de cada uno de los propietarios de mascota con su mascota. Los veterinarios se llevan buena parte, cuesta dinero llevar al perro, al gato, a la mascota que tengas al veterinario. ¿La telemedicina también se ha implantado en esto? Por supuesto que sí, estamos viendo ya este tipo de arneses que decíamos, ¿no? Para monitorizar las constantes vitales, pero como decías, es uno de los grandes gastos, y no solo de los grandes gastos, ¿no? Yo creo que cualquiera que hemos tenido una mascota sabemos el trauma que supone que tu mascota esté enferma, ¿no? Entonces, todo lo que sea capaz de reducir eso, ¿no? Es algo que tiene mucho sentido. Por ejemplo, también evitar pérdidas. El tema del chip es cada vez más habitual. Muchas veces las pérdidas acaban ocasionando problemas de veterinario, pues porque a tu perro lo atropellan, porque tu perro se cae, porque tu perro tiene un problema. Perros, gatos, y ojo, que parece que hay una creciente tendencia hacia otro tipo de animales. Por ejemplo, caballos. Hay un montón de tecnología también asociada al mundo del caballo, que ya es otro tipo de mascota en otro tipo de pisos. No creo yo que en el piso podamos poner un caballo. Un pony, algún piso un pony podría tener, pero un caballo... Mira, lo que decías de perder a la mascota, a mí siempre me ha parecido útil el GPS para perros. Si en mi móvil tengo una aplicación para encontrar el móvil cuando lo pierdo, ¿cómo no vamos a tener una aplicación para encontrar a la mascota, al perro o al gato, en el caso de que se pierda? Bueno, pues César Muela, que es periodista de Shataka, le compró un GPS a su perro se llama Thor, es un husky lleno de energía, y resulta que a partir de ese GPS, César descubrió un mundo nuevo. César, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Pues sí, efectivamente. ¿Qué te pasó? Pues mira, yo compré un GPS pues para lo típico, ¿no? Porque además es un perro adoptado y lo que no quería era que se volviera a sentir solo, ¿no? Que volviera a pasar por las penalidades que pasó el pobre, y digo, bueno, pues voy a comprar un GPS para que no sucedan este tipo de accidentes, ¿no? Que se pierda, etcétera, etcétera. Y lo que descubrí es que había una especie de competición social o mundo de redes sociales por ver quién saca más tiempo al perro, quién hace más ejercicio con el perro, una especie de competición insana en la que me vi involucrado y me piqué, pero no sabes a qué nivel. Pero a ver, un momento. ¿Con quién te picas? ¿Con gente que está en la aplicación, como los jugadores virtuales, si juegas algo en casa? Claro, esto es lo típico de cerrar los anillos del mundo iPhone, ¿no? De cuando haces deporte y cuando tienes una aplicación para salir a correr, funciona exactamente igual. Es decir, tú te marcas un objetivo en la aplicación de quiero conseguir no sé cuánto tiempo de actividad con el perro, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, al principio eran 140 minutos de actividad al día, ¿no? Sí. La aplicación te lo sugiere, yo lo marco, estupendo, y de repente me empiezan a llegar notificaciones de has conseguido tu objetivo, de animándote, ¿no? A que sigas consiguiendo tu objetivo, y luego de repente te muestra un ranking de perros
en la zona. El margen es, creo que eran 10 kilómetros o 15 kilómetros a la redonda o algo así, en los que están compitiendo por a ver quién es el primero, quién es el que ha hecho más minutos activos a la semana, al mes. Y claro, yo ya iba por el parque y digo, ¿este será Bambi? Porque claro, Bambi era el que se disputaba el puesto conmigo, que yo estaba entre el primero y el segundo puesto y Bambi de repente me adelantaba, ¿no? Era, yo creo que es Bambi, porque claro, por temas de privacidad no te pueden decir nombres y apellidos del dueño, ni la foto, ni nada de eso, ¿no? Sí. Pero es súper competitivo, divertido hasta cierto punto, pero claro, yo llegué a un punto en el que era, madre mía, está nevando fuera, además pilló Filomena de por medio, y digo, pues tengo que salir, porque claro, tengo que llegar a los 140 minutos activos y pues no me puedo quedar en casa. Así que César, ¿Thor qué opina? Thor está encantado de la vida, porque sí que es cierto que estas herramientas se utilizan sobre todo, esto de que te recomiendan no sé cuántos minutos activos al día, se hace con expertos caninos y no sé qué, y en teoría es para que obviamente haga ejercicio físico y esté más saludable, no se estrese tanto, porque claro, efectivamente mucho tiempo pasan en casa, cuanto más tiempo salgas con ellos, pues mejor para ellos, así que Thor está encantado, y yo también, yo al final, claro, hay días que te cuesta más que otros, pero verle tan feliz y verle en estado de forma bueno, yo creo que es una gran recompensa también. ¿Cuánto cuesta el GPS? ¿Cuánto cuesta el dispositivo? Pues hay de todos los tipos y variedades. El mío en particular además estaba en oferta, no llega a 30 euros. No llega a 30 euros y ya está, no tiene ninguna cuota de suscripción ni nada. Sí, claro, eso es importante. Hay GPS que solo cuesta el GPS, pero tienen funcionalidades un poco más limitadas. Ajá. Pero el que yo pago, por ejemplo, tiene una suscripción que yo pagué 2 años por adelantado y son como, no llega a 6 euros por mes, o sea, no es barato, pero lo que te consigue es que tienes un GPS por satélite para tu perro, es decir, independientemente de dónde estés, es capaz de localizar el perro. Estés en España, estés en Francia, estés donde sea. Entonces eso es importante porque hay otros GPS que a lo mejor no tienen suscripción, pero tienen una limitación de metros. Por ejemplo, si el perro se va más allá de 300 metros no es capaz de detectarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí, por ejemplo, pues no me interesaba, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es el gasto del propio cacharro, del dispositivo, pero también la suscripción, que entonces, bueno, hay que tener en cuenta que es un gasto adicional que a lo mejor no todo el mundo se puede permitir o no quiere permitírselo, claro. Pues César, dale muchos recuerdos a Thor de nuestra parte. Yo se lo daré. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Un beso. Gracias. Hasta luego. Y decías que hay aplicaciones, porque es verdad, yo por el barrio veo muchas veces a alguien paseando, a gente paseando muchos perros, que entiendo que no todos son suyos. También puedes conseguir paseadores de perro a través de aplicaciones móviles. Sí, hay un montón de plataformas de este tipo en el que puedes encontrar a gente a la que te va a cobrar por pasear tu perro o gente que simplemente voluntarios que les apetece pasear este tipo de perros. Las comunidades en torno al mundo de las mascotas son cada vez más habituales. Hay comunidades absolutamente para cualquier cosa, entre ellas para perros, para pasearlos, para cuidarlos y para todo lo demás. Jaime García Cantero, siempre aprendo contigo. Y hemos mezclado el mundo de la mascota, del que tampoco sé mucho, con el mundo de la tecnología. Yo lo de la búsqueda internacional de perros vía satélite me deja fascinado. Picarte con los vecinos, con el perro, ir por el parque intentando detectar al perro campeón. Corre más que el mío. Yo lo de la privacidad me ha parecido fascinante. Quería que iba a decir el nombre y el apellido de cada perro, porque el perro tiene privacidad. Esto para otro día. Exacto. Hasta luego. Gracias. Y viviría en armonía y libertad. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Hoy por Hoy. Durante los próximos minutos, ya saben que yo no sé nada sobre la persona con la que charlaremos hasta que den aproximadamente las 12 menos 5 del mediodía, porque es lo que pasa con los protagonistas de nuestro día a día. No los estudiamos previamente, son encuentros casuales o conversaciones aparentemente triviales en las que encontramos grandes historias en el café, en el mercado, en una charla informal, en el trabajo o tomando una caña. Así que aquí en la radio va a suceder lo mismo y así será esta entrevista, porque esto es Usted no sabe con quién está hablando. Paseamos por la calle, puede ser cualquier ciudad, pero bueno, vamos a imaginarnos que estamos en Palma de Mallorca, que estamos callejeando por el centro de Palma. Allí en el portal de un comercio vemos cómo cosen unas alpargatas.
mucha destreza, con detalle muy minucioso, como algo así como si fuera un ritual, algo que se convierte en hipnótico. Y allí parada, observando, nos podríamos encontrar perfectamente a Kavita Parmar. Kavita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. A veces se nos olvida, ¿no?, lo mucho que cuesta hacer las cosas. Deberíamos fijarnos más en lo que hacen las manos de un artesano, unas alpargatas, un sombrero. Totalmente. Yo creo que para mí, personalmente, mirando lo que estamos mirando, alguien cosiendo, parece que está en estado meditativo, ¿no? Está feliz, se le ve feliz. Y eso de ser feliz con tu trabajo es una gozada, es una bendición. ¿Tú te paras a mirar cómo cosen unas alpargatas por curiosidad o por algo que tiene que ver con tu trabajo? Pues nunca pierdo la curiosidad, pero sí, tiene mucho que ver con mi trabajo. Yo dedico a buscar estos joyeros, como lo llamo, de las manos, ¿no? Los artesanos. Creo que el ser humano aprendió a tejer, a hacer cosas con su mano antes de que aprendemos a hablar, a escribir. Son nuestras historias antiguas, están escritos en los tejidos, en las cosas que hemos hecho con nuestras manos. Pasábamos información, mitología, nuestra cultura a través de esto. A mí me fascina eso. ¿Siempre te ha interesado? La verdad que no, hasta que no me di cuenta, hasta que estaba un poco más mayor, que me fui de casa y el primer trabajo que me tocó fue en el mundo de la moda, y eso fue porque yo quería ser, como muchos con 16 años, Che Guevara. No me interesaba la moda, me parecía lo más banal, pero el primer trabajo que fue en la moda y que me hicieron ir a todo Surasia, viajando con artesanos, viendo el trabajo. Y ahí es donde me di cuenta que eso era algo mágico. Ver un señor que le dabas un dibujo y lo convertía en algo físico, me parecía una impresora 3D, fascinante. Y yo creo que ahí fue el amor a primera vista. Tú dices, no me parecía la moda, no me interesaba la moda, me parecía banal. ¿Ha cambiado tu concepto? Completamente. Porque tú trabajas en la moda. Sí, completamente, porque ya no lo pienso como moda. Me doy cuenta que la moda realmente, la ropa que vestimos, es un lenguaje. Y yo me lo acerco esto como un lenguaje. La industrialización nos ha quitado, nos ha hecho como muy igual todo el lenguaje, pero cuando tú te vas un poco más hacia atrás, 200 años para lo más antiguo, ves que la forma en cual vestimos hablaba mucho de nosotros, ¿no? Del tribu que venimos, cómo se sentimos, y de hecho, hasta te diré en los años 50, 40 más atrás, también cómo sentimos en un momento. Tenía que ver con lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Tú ves los años 20, las señoras cómo vestían, todo. Yo creo que la moda siempre ha sido el lenguaje y hay que recuperarlo. ¿Dónde has aprendido tú de moda? ¿Has podido trabajar en distintos lugares, para distintas firmas? ¿Cuál ha sido tu camino? Pues mi camino ha sido muy inusual. No he ido a una escuela de moda para aprender a ser diseñadora. Para empezar por el principio, dices, mi primer trabajo fue relacionado con la moda, que a ti no te interesaba la moda. ¿Qué va? Nada. Entonces, ¿cómo encuentras ese trabajo? Pues me fui de casa con 16 después de una discusión con mi papá. ¿Dónde vivías? Nosotros en este momento estábamos en la India, pero yo acabo de venir de Canadá y fuimos a India un año para un último año de estudio, porque mi padre quería que seamos muy indios, y no encajaba, no entendía lo que estaba pasando. Empecé con las conversaciones típicas. Él quería que sea médico y no quería ser médico, y me dijo, mi casa, mis reglas, no podía discutirlo, y me voy de casa. ¿Y me voy de casa en dónde? O sea, ¿qué voy a hacer? Y empecé a pensar que necesitaba buscar un trabajo, y el primer trabajo que encontré fue alguien que necesitaba una persona que hablaba varios idiomas a dar un viaje a través de todos los artesanos con un grupo de gente que venía del mundo de la moda. Así que voy ahí un poco negada, pero como me pagaban, pues mira, es el único trabajo que me daban. Ahí empecé mi viaje. ¿Y a partir de ahí el camino cuál es? Pues habré hecho bien mi trabajo ahí, la señora le pareció muy bueno y me ofrece un trabajo en Hong Kong con 17 años, que para mí fue una bendición otra vez. Nadie me daba trabajo con esta edad, con básicamente muy poca. Bueno, acabé de acabar la escuela, iba a estar esperando entrar a la universidad, y ahí empecé a vivir en Hong Kong y viajar a todo lo que es Sudasia trabajando con artesanos. Primero dediqué toda mi vida intentando buscar producciones y buenas calidades para grandes marcas, desde Donna Karan, Ralph Lauren, Calvin Klein, todas, y más pequeñitas, y también tipo Gap, Mass Market. Por 10 años trabajé ahí buscando producciones, y ahí me doy cuenta el drama que está pasando. El drama de la deslocalización y cómo esto está impactando hasta estos países donde los artesanos ya dejan de ser artesanos y convierten en trabajadores de fábrica, y cómo esto
quizás a corto plazo le pagaba un poquito más, pero les quitaba un conocimiento milenario, que es lo que a mí me chocó. Y claro, a mí no me tenía que contar nadie, veía de primera mano cómo en los sitios también la polución era increíble. ¿Corre peligro la artesanía? O sea, si la dinámica es esta, la deslocalización, que al final lo que busca es mano de obra barata en otros países, mano de obra barata para el primer mundo, pero claro, para ellos seguramente ganan un poco más, como tú dices. ¿Corre en peligro la artesanía, ese señor que bordaba, ese señor que cosía? Totalmente. Yo creo que aquí en Europa lo hemos vivido, hay muy difícil encontrar artesanos de alta calidad. También la palabra artesanía ya está como muy desbaratizada. Cualquier café que tomas ya es artesano, pero yo hablo de los maestros artesanos, los que dedican toda la vida, y eso sí totalmente está en peligro, y la razón por cual ahora estoy trabajando en este proyecto que se llama Extant, X-T-A-N-T, que es la palabra puesta de extinct en español, que significa todavía sobrevive. Tenemos un margen de 20-30 años en cual debemos trabajar todos muy concienciamente a intentar recuperarla, porque es un lenguaje que si una vez pierde, se va para siempre. ¿Este proyecto forma parte de tu propia marca de moda? ¿Tú tienes ahora tu propia marca de moda? Sí, tengo una marca de moda que se llama IOU Project, los nombres, que significa te debo una, y eso ahí trabajo con artesanos en diferentes partes del mundo y vendo online y también en mi tienda propia, pero no, Extant es más allá de mi propia marca de moda, te diré, es un deber de mi vida. Me gustaría hacer esto para el resto de mi vida, para poder dejar este legado, porque creo que no debemos hacerlo. Es más allá de yo, está metida una queridísima amiga, Marcela Echevarría, y mucha otra gente que les fascina lo que estamos haciendo, y hay mucha gente por el mundo ahora que se han dado cuenta que la artesanía está en peligro. ¿Pones en contacto consumidores con artesanos? Eso es un poco lo que intentamos hacer. Hacemos unos eventos físicos donde queremos que la gente se enamore, igual que yo la primera vez cuando entré un taller de artesano, como yo me quedé fascinada. Queremos que vean este trabajo, entienden esta magia cuando ves a alguien trabajar con amor, que no está ahí para sacarlo rápido, está ahí para hacerlo bonito y precioso y mejor. Claro, pero hay quien te dirá, pero bueno, eso debe costar dinero. Porque las piezas de artesanía cuestan dinero. Todo cuesta dinero y creo que vale más que, no me gusta decir que es caro, vale, las cosas valen. Y realmente para mí el low cost es lo que cuesta mucho dinero, porque el efecto de low cost es dramático cuando lo piensas en el medio ambiente, en la falta de trabajo, en lo del mano de obra esclavizada. Al final, la gente que consumimos low cost vamos a convertir en low cost, porque si no somos dispuestos a pagar el trabajo de alguien, ¿por qué van a pagar el trabajo nuestro en el futuro? No, muchos de los que consumimos low cost después somos los que criticamos los contratos precarios de la gente, pero luego vamos a buscar una camiseta que cueste bien barata, que seguramente estará hecha en alguna parte del mundo por alguien al quien le habrán pagado nada. Tal cual. Yo creo que debemos empezar a cuestionar esto, porque no hay nada que no tiene un efecto exacto, y eso creo que la pandemia nos ha enseñado, ¿no? Que las cosas no son gratis ni baratas, las cosas son el valor que tiene que tener, y por esa razón mejor consumir menos y consumir de calidad y saber de dónde viene. Por eso siempre digo, primero, para empezar, consume local. Consume del bar del lado, de la persona que tú puedes mirar su cara, es el primer paso para la sostenibilidad. ¿Hay técnicas que pueden haber desaparecido ya que no lleguemos a tiempo? Desgraciadamente sí, hay varias. Por ejemplo, hay una tela, que eso es una historia que me encanta contar. En 1850 y pico, el príncipe Albert organiza una super exposición de todo lo bonito de lo que es el Imperio Británico, y había un trozo de tela que eran 7 metros de tela que valía en esta época 8.000 libras, que es un dineral, hoy sería como 60.000 libras, y esa tela ya no se puede hacer. Y eso es de Bangladesh, fue la tela más cara que existía en el mundo y venía de Bangladesh. Y hoy cuando yo pensamos de Bangladesh, pensamos en lo más barato. Pues en Bangladesh han perdido el conocimiento de hacer este textil que hacían a mano. Claro, Bangladesh es uno de los países donde más hay moda deslocalizada. Desgraciadamente. ¿Tú rompiste con tu familia cuando te fuiste? Bueno, sí, al principio, como una niña es que me había educado en Estados Unidos y en Inglaterra, y claro, volviendo a India fue un choque bastante a lo que es forma de pensar de lo que puede hacer una chica. Pero luego, a lo largo del tiempo, creo que ahora que no están mis padres en este mundo, bueno, yo empecé a hablar con ellos ya 10 años después, me he dado cuenta que muchos lo que decían tenía tanta verdad, y que lo que preocupaban era por mí, pero yo sí que tuve que romper para aprender quién era yo.
¿Vives dónde vives? Vivo en Madrid. Vives en Madrid, en el centro de Madrid. Que lo amo. ¿Por qué? Pues Madrid es una ciudad que es fantástica, es una escala humana. Es como muchos pueblos conjuntamente. Y luego Madrid está hecho de gente de fuera. Y yo creo que aceptan, te abrazan. Y tú vienes de un país, de la India, donde había mucha artesanía, ¿no? Sí, todavía sigue siendo. Lo que pasa es que cada día los maestros están desapareciendo, porque la palabra artesanía ya se usa para cualquier cosa. Hay mucha cosa barata, pero lo más exquisito, lo de heredar lo que hacíamos para que gente, el siguiente, la ajuar, famosa ajuar, ¿verdad? Esas cosas que hacíamos que duren para mucho tiempo es lo que está desapareciendo y eso es lo que tenemos que recuperar. ¿Necesitamos ir para atrás? No sé si de crecer. Wow, mi palabra me encanta, Ángeles, que le da mucho miedo a mucha gente. Yo creo que necesitamos de crecer en lo físico, porque hemos sobrepasado todos los límites, está claro, el mes de julio ya no vamos a tener los recursos del planeta para usar, ¿no? Cada año es un mes menos. Yo creo que necesitamos de crecer en lo que es físico, el consumo físico, y crecer en el consumo espiritual y mental y conocimiento. Necesitamos crecer en conocimiento. Kavita, ha sido un gusto conocerte. Repite el proyecto, ¿cómo se llama? Xtant, X-T-A-N-T, y este verano en Palma de Mallorca vamos a hacer un encuentro global. Vienen 40 maestros, maestras, artesanos, muchos de España también. Así que os invitamos a venir a verlos. Es xtant.io, donde se puede comprar las entradas y ver todo lo bello que es este mundo. Pues Kavita, ha sido un gusto conocerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Un beso. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle. Estamos en un bucle, chicos. Pero yo ya lo he vivido. Es muy buena canción para terminar, siempre. Esto lo hemos vivido. A mí me da la risa esta canción. Vamos, lo hemos vivido, pero recuerdo que os puse deberes porque lo hicisteis tan mal el último día. Pues hoy vas a decir. A ver, Sastre, tú eras de mi bando ese día. Bueno, mal tampoco. Sí, tú nos criticaste, Sastre. Estaba mal. Bueno, sí, la verdad es que salió muy mal. Salió mal. Les mandé recuperación. Recuerda ahora la dinámica, Sara. Vamos a ver la dinámica. Estamos hablando de canciones encadenadas, que es algo que hacemos en la redacción de vez en cuando. Una persona de la redacción empieza a cantar una canción, se para en una palabra determinada y otra persona con esa palabra se pone a cantar otra canción. Correcto. Esa es la dinámica, canciones encadenadas. Convirtiendo una canción en infinita. Dinámica sencilla. Sí. Y esto era lo que intentábamos explicar la otra semana. La pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, ¿lo veis? Vamos con el segundo ejemplo. Escuchad. Espera. Y es que estás hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. ¡Qué dolor! El cara dura le dice que le deje que explique que sintió mucho frío, que ha llamado al doctor. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta celo cada día. Cada día yo te quiero más. Hasta ahí. Maravilloso, un montaje de Ana Usler. Pero os habéis dado cuenta que la clave era no hablar encima de las canciones. Y Sara ha hablado un poco encima de... Sara estaba a punto de cagarla otra vez. Sara no lo ha entendido todavía. Pero yo lo había explicado muy bien antes, entonces tampoco pasaba nada. Menos mal que Ana había hecho que un montaje de Ana Usler, fantástico. que estaba escuchándonos. ¿Qué nota? ¿Un 9,8, Ángels? Bueno, habéis pasado el examen. Habéis aprobado. Pero que conste, porque ese día, Pepe, Sergio te hizo creer que la culpable era yo. Es verdad, sí. Los culpables eran ellos. Pero cómo entró a por ti, ¿eh? Eso también tiene un tema. Fue a matar porque pensaba que no algo lo leerías. Tiene atrasado. Algo tiene que se le ha hecho bola. Algo tiene que se le ha hecho bola. De todas formas, Sastre, sigo pensando que es más divertido nuestro juego, el de los madrugadores. Sí, el de rimar con palabras más que con canciones. Más que con canciones. Lo que pasa es que eso no se puede emitir. No. Ya sé. Más básico también parece, ¿eh? Muy básico. Ay, míralos, 25. más básico. Ay, la que me canso. Déjale, es que ellos solo leen ensayo. Vale. Un pueblo de un bingo.
nos lo pasamos bien, que es lo importante. Pues di que Pues sí. claro, Brian. Di que A sí. todas las horas, además. Sí. Además. Bueno, a las 4 de la mañana un poco También, menos. también. Nosotros a las 4 de la mañana también nos lo pasamos bien, ¿verdad? Compañeros. Vamos terminando el Hoy por Hoy de este martes. Último compás que has elegido, Sara. Pues mira, gracias a Belén Castelló hemos estado hablando esta mañana de cambios de vida, de dejar todo para hacer otra cosa, ¿no? Y ella, junto a su pareja, junto a Tristán, ellos dejaron el trabajo y han recorrido ya 3 continentes y han hecho más de 15.000 kilómetros en bici. En junio, dentro de unos días, cuando todo esté un poquito mejor, vuelven a los pedales. En el momento en el que él vuelve de Estados Unidos y empieza a planear su ruta en Europa, nos cruzamos caminos, porque yo había estudiado arquitectura en España y el primer trabajo que encontré fue en Ámsterdam. Y fue ahí, a través de la aplicación de Instagram, que se cruzaron nuestros caminos porque ambos estábamos interesados en la fotografía. Y así poco a poco pues empezamos a retomar eso, pues nuestras conversaciones, y al final terminó en una relación a larga distancia. Total, que al año y medio dejé mi trabajo, que ya por entonces me había mudado a Londres a trabajar en un estudio. Y nos montamos los dos sobre la bicicleta. Y a pedalear. Y a pedalear. Y esta experiencia la han contado en un libro chulísimo de fotografías que se llama Bike Life. El jueves tenemos consultorio librológico. El jueves tenemos a Juan Gómez Bárcena, el autor de Ni siquiera los muertos, que es buenísimo. Notas de voz para pedirle una receta de libro al 638-313466. Ni siquiera los muertos, de Juan Gómez Bárcena. Pues será nuestro librólogo de cabecera. Y vamos acabando ya la segunda temporada y somos capaces de decir el número de teléfono de memoria. Por supuesto. Algunos. No, yo no. capaz, Eva. No, yo que va. Pepe Rubio, ¿no? Que vaya ahora mismo no sabía. 900, 100, 800. Sí, este es el fácil. Notas Este de es el voz. fácil. Las Notas de voz. 638-313466. No sé. ¿Tú te sabes tu propio número de teléfono? Sí. No hace falta que lo digas. Y el tuyo también. Es que verán por si caía y lo iba a dar. Y el tuyo también, ojo. Tampoco Ese lo que podría digas. dar. Ese que Tampoco podría lo dar. digas. A ver, ¿a quién pasamos el testigo? Bueno, yo creo que deberíamos hacer un juego de las emisoras de la SER, porque yo cada día que vengo descubro una emisora. Como se nos nueva da también jugar, ¿verdad? que no conocía. Bueno, hoy sí, hoy sí. Vale. Bueno, si yo os digo SER Radio 90, ¿sabréis decirme dónde está? SER Radio 90. SER Radio 90. Guadalajara. No. Si os digo Hoy por Hoy La Manchuela. En La Hombre, Mancha. pues eso sí, La Manchuela, sí, hay unos vinos muy buenos La Manchuela. Y si os digo Motilla del Palancar. Ah, yo he estado Motilla, en Motilla del Palancar. Pues en Motilla del Palancar, en SER Radio 90, Provincia de hace Cuenca. Hoy por Provincia de Hoy Cuenca, La ¿no? Manchuela, en Cuenca, efectivamente, Eli Moreno. Así Pues que- Eli Moreno, todo tuyo. Todo, venga. A tope, Nosotros Eli. volvemos mañana a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.